Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Es gran bendición saber de que de a poco nos estamos uniendo a esta transmisión por Facebook. Sé que muchos de ustedes están acostumbrados a vernos por YouTube, pero esta semana ha sido una semana muy especial. Así que hemos optado por la versión de Facebook para poder estar más en comodidad para algunas personas que así nos los hicieron llegar, que era una forma un poco más fácil, pero bueno, la intención es que en esta semana puedas estar con nosotros acompañándonos en unos temas muy importantes, una semana de Pascua, fiesta de panes sin levadura. Durante esta semana hemos estado estudiando varios temas muy importantes desde aquella introducción que nos dio nuestro hermano Roberto, pasando por temas históricos, temas bíblicos, como el del viernes, el de ayer, y hoy hay un tema muy especial, pero no quiero nombrarlo hasta saludar a las personas que estoy mirando. Y así en el orden que los veo, quiero saludar primeramente a mi hermano Dani. Dani, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, buenas noches Arturo, buenas noches Roberto, Leandro, Emanuel y los que nos están escuchando. La verdad que muy bien, gracias a Dios y bueno, contento de poder escuchar y bueno, se viene un tema muy interesante me parece esta noche. Sí. Ya nuestro hermano Roberto nos estuvo un poco dando la intro de cómo vienen las citas, cómo viene este estudio. Y la verdad, yo ya quiero estar escuchándole porque al final creo que vamos a comentar más de una. Pero bueno, antes de hacer cualquier opinión, Leandro, ¿cómo estás, hermano? Cómo te ha ido este inicio de semana? ¿Qué haces, Arturo? Qué raro, ¿no? No estar ahora en códigos, pero bueno. Sí. Esta semana nos tocó una transmisión distinta y muy feliz también de estar acá, más feliz todavía. No es que no me guste hablar de actualidad, de noticias, de historia, de profecía, pero mucho más feliz estoy acá y sobre todo con la temática que nos trae hoy Roberto. Así que bueno, buenas noches hermanos también para Dani, Emma, Robert, para vos también, Arturo, y bueno, para los hermanos que se van conectando. Gracias por hacernos el aguante durante toda esta semana y bueno, la verdad como dijo Sí, ayer Emma, así es. una bendición que se combinaron todos los astros para poder estar hasta este momento juntos. Claro, ha sido de gran bendición. Un servidor no había podido estar a tiempo a la hora que los hermanos iniciaban, pero ya en estos días ha sido de bastante bendición poder estar en vivo, así que el día de hoy no Qué me quiero lindo. perder este tema que nos va a traer nuestro hermano Roberto. Y Emma, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué te ha parecido esta semana? Tú has estado la mayoría de los días. ¿Cómo ves todos estos temas? ¿Cómo te ha parecido todo esto que hemos estado acá platicando? Bien, Arturo, saludos a todos los hermanos que están ahí conectados. Eh, Agradecido a Dios por la oportunidad de ser parte, como decía ayer, de esta charla. Varios hermanos nos hablaron de 1888, de la justificación por la fe. Esto tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la forma en que entendemos la salvación, la justificación, la santidad. La verdad es que cada uno de los temas se complementa, cada uno de los temas, cada una de las aristas es necesaria. Hay una parte histórica, una parte bíblica, y hoy el tema de los dones espirituales que confirma lo que la Biblia reveló, lo que en la historia, ¿no? En la historia de este conflicto se revela, que tiene que ver con las dos formas, con los dos caminos, ¿no? Todas las religiones paganas, aún aquellas que son paganas y que tienen un nombre de cristiano, todas ofrecen un trabajo y un esfuerzo para lograr la salvación. Es Solamente la correcto. religión bíblica, la religión de Dios, de la Biblia, es la que nos ofrece un descanso para lograr la salvación, que nos ofrece un reposo en Cristo, ¿no? Entonces, es el gran conflicto, es la historia del gran conflicto, y de las dos formas en que el ser humano intenta ser salvo. Una es la que Dios nos ofrece y que las que nos cuesta tanto aceptar, y la otra es la que el mundo ofrece, ¿no? Que sin quererlo, ahora retrospectivamente viendo hacia el pasado, vemos que todos hemos participado de esa salvación por obras y hemos terminado frustrados, ¿no? Así que la verdad es que estaría muy bueno poder escuchar esta parte donde los dones espirituales en la iglesia confirman esta cuestión bíblica tan importante.
Así es. La verdad ha sido de bastante bendición. Yo sé que más de los que estamos acá, más de uno de los que estamos acá, cuando hemos entrado a este tema, nos hemos llenado de gozo y un poco de tristeza por tanto tiempo que hemos pasado llenos de frustración, llenos de una actitud incorrecta. Pero bueno, yo sé que el Señor nos ha colocado esta información en un tiempo especial y es de sabios poder escuchar. Y antes de pasar con nuestro hermano Roberto a saludarte, Roberto, quiero saludar a todas las personas que han estado entrando, ya estamos 26 en un tiempo récord realmente de que estamos en transmisión en vivo, se están conectando con bastante expectativa, así que un fuerte saludo, un abrazo a todos los hermanos, como ayer decía Roberto, solamente por nombre, si no, no vamos a acabar, a Juan, Elías, a Marixa, a Noelia, a Matías, a Rubí, a Luis, a Machado, hola hermano, a Angie, a María, a Luján, a Carlos, bueno, más se van a estar sumando. Si a alguien le interesa estos temas, por favor, compartan, inviten a alguien que pueda llegar acá, porque sé que les va a servir. Y Roberto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Yo sé que el día de ayer no tuvimos la oportunidad de poder tal vez vernos cara a cara, porque hiciste el gran favor de pasar la presentación, pero el día de hoy te vamos a escuchar. Pero antes de que nos platiques un poco de tu tema, ¿cómo estás? ¿Cómo viene toda esta semana para ti? ¿Cómo te ha influido esta semana que hemos estado acá? La verdad, me gustaría escucharte en esa opinión. La verdad que bueno, gracias a Dios me siento muy feliz, así como decía Leandro también, el hecho de saber que durante toda esta semana tenía el objetivo durante el día de llegar a las 8 de la noche, que es cuando yo bajaba la cortina de todo y me conectaba ya para tener todo listo, el tener ese punto donde yo sabía que los iba a ver a ustedes, que iba a estar con los hermanos, la verdad es que me encanta, o sea, desde que puse en práctica el hecho de congregarme en las fechas de fiesta, es un regocijo que es muy difícil de explicar. Así que bueno, esa es mi sentimiento o el sentimiento que quiero compartir, ¿no es cierto? Que lejos de ser una carga y lejos de ser otra lista de supermercado de cosas para hacer, para mí fue de total felicidad, de total regocijo y cuanto se va acercando al final, ya estoy pensando cuándo va a ser la próxima que vamos a estar juntos otra vez. Sí, tal cual, tal cual. Ese es el espíritu de este momento, poder tener esos encuentros, esas reuniones, y qué mejor hacerlo de manera presencial. Yo sé que acá hay una gran mayoría de Argentina, pero aún así las limitantes geográficas son interesantes y bueno, no hablar hasta México, pero apoyándonos en la tecnología y de las cosas que podemos utilizar para tener estas reuniones, creo yo de que es de vital importancia darnos un tiempo y reflexionar. Así como lo hacemos nosotros, con tu familia lo puedes hacer en casa, puedes tener estos momentos de oración, estos momentos de ayuno, estos momentos de estudio y verás que son de gran bendición. Y pues bueno, hermanos, vamos a estar el día de hoy iniciando con un programa que realmente va a estar abordando Roberto, ese tema desde una perspectiva totalmente distinta a la que le hemos estado abordando en esta semana. Vamos a ver cómo esos temas que hemos venido desarrollando desde la parte histórica, esta parte histórica que Leandro, bien haciendo uso de su oficio, nos hizo ver a detalle, según las fechas, según los años, el comportamiento y el contexto que se llevó a cabo ahí en Minneapolis. Ahora vamos a estar viendo, Roberto, si no mal me equivoco, de toda esa controversia, Elena, ¿qué posición tuvo? ¿Qué postura tuvo? ¿Y cuál fue la influencia también en ella en los temas de los dos pactos, la ley de Dios, la ley vista en Gálatas y la forma de ver la justificación por la fe? Yo sé que hay una opinión de ella, así que Roberto, ¿es correcto esto? ¿Así vamos a estar viendo este tema el día de hoy? Así es, bien lo dijiste, y bueno, coincidiendo con lo que también fueron los temas, bueno, de Leandro, de Daniel y el tuyo, yo no voy a hablar por mi cuenta, no van a ver opinión mía. Nosotros esta semana nos limitamos a contar qué fue lo que pasó, a contar los hechos históricos que están escritos de una manera que nadie puede cambiar, le guste a quien le guste, Claro. y los temas bíblicos como fueron presentados. Entonces, hoy no va a ser la excepción y yo sé que algunos pueden no quererme, pero hoy hay que prestar atención al material y no a la persona.
Sí, claro, claro. Así que si vamos a entrar a este momento, por favor, hagamos los prejuicios a un lado, escuchemos la palabra que tiene Roberto para nosotros, que él, su voz no va a ser, simplemente la va a prestar para poder narrar esos comentarios que la hermana Elena dejó plasmado en sus libros y de que ahora a la distancia y con todo el contexto que vimos durante la semana va a cobrar bastante sentido si es que todavía tú has hecho algún comentario como que, bueno, Dani dio un comentario, Arturo, Leandro hicieron algunas aseveraciones, pero no lo sé, tal vez no tenga algún sustento por la profetisa. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué fue lo que pensó ella, cuál fue su punto de opinión, y pues bueno, no vamos a retrasar más, vamos a entrar de lleno, pero antes de hacerlo, por favor, yo le voy a pedir a nuestro hermano Emanuel, que nos pueda llevar en oración para que todo esto pueda tener aceptación ante Dios. Querido Padre, te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias por este nuevo día que tú nos regalaste, porque en esta semana tú nos estás hablando con diferentes medios, con diferentes formas, para mostrarnos tu amor, para mostrarnos tu justicia que quieres hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, y bendícenos ahora en lo que vamos a escuchar también. Dirige a Robert para que todo vaya bien. Y dirija a cada uno de los hermanos, Padre, que están escuchando, que están compartiendo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, hay solamente un comentario para las personas que están entrando apenas. Por favor, si ustedes tienen algún problema de audio, algo que ustedes puedan sentir que está yendo mal, por favor, avísenos para ver cualquier cosa que esté acá pasando. De antemano les digo que igual estas complicaciones técnicas muchas veces también son del internet que ustedes puedan tener. Tal vez estén teniendo un bajón de internet, tal vez no estén captando bien la señal, así que no se preocupen, un poco de paciencia y se van a recuperar después de unos minutos. Así que ahora sí, con este pequeño anuncio, Roberto, es todo tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Me hacen señas si todo está saliendo bien. Todo bien. Gracias, Leandro, también por compartirme la pantalla. Yo quise empezar este tema no suponiendo que todos los que nos están viendo tienen por qué haber sido adventistas o conocer lo que es la historia del adventismo. Entonces, seguramente escucharán que hemos hablado de Elena de White. ¿Quién es Elena White? En 2 minutos vamos a explicar de qué se trata, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente diapositiva. Elena Gould Harmon es el apellido de soltera, nació el 26 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915. Fue bautizada a los 13 años en la iglesia metodista. Elena, junto a su familia, asistieron a las reuniones adventistas en Portland en 1840 y 1842, aceptando completamente los puntos presentados por William Miller. Recordemos que esto es el inicio de lo que fue el pueblo adventista. Si bien tardaron quizás una década más en establecerse como una organización formal, aquí es donde se da los primeros pasos como organización. Bueno, en un viaje a Maine conoció a un joven ministro adventista llamado James White, con quien se casó en 1846. Por eso la conocemos con el nombre de Elena G. de White. Vamos a avanzar. Un año después de su matrimonio nació Henry, su primer hijo. En el 49 nace Edson y en el 54 nace William. En el 60, bueno, tuvieron una fea situación, una desgracia, donde nace su cuarto hijo, John Herbert, quien fallece a los 3 meses de edad. La señora White, enviuda, o sea, Jaime, fallece en 1881, a los 60 años. Jaime, bueno, fue uno de los pilares, de los mayores estandartes dentro de la Iglesia Adventista, fue presidente de la Conferencia General, o de lo que en ese momento era la junta que tomaba las decisiones. Y esto es un dato importante porque nosotros estamos abarcando lo que es la historia en 1888, entonces vemos que ya para esa época ella ya estaba viuda.
Y es un dato bastante importante, porque quizá muchos se imaginan a Elena White como ocupando quizás el rol de un ministro hombre, dando órdenes, dando instrucciones, tomando decisiones y estableciendo la doctrina de la iglesia, pero sin embargo vamos a dejar claro que eso no fue así. Vamos a la siguiente. Dice, ella cuenta, ¿no es cierto?, la historia. Mi esposo, dice el pastor también José Bates, también el hermano Pierce, el hermano Edson, hombre inteligente, nombre y leal, y muchos otros cuyos nombres ahora no recuerdo, se encontraban en los que después que pasó el tiempo, del 22 de octubre de 1844, se dedicaron a buscar la verdad. Estos hombres se juntaban en nuestras importantes reuniones para escudriñar la palabra como si fuera un tesoro escondido. Vamos a seguir en la siguiente con la lectura. Cuenta en primera persona Ellen, que dice: yo me reuní con ellos, estudiamos y oramos fervientemente porque sentíamos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo nos quedábamos orando hasta la tarde y a veces la noche entera para recibir luz y estudiar la palabra. Al ayunar y orar recibíamos gran poder, pero yo no podía comprender los razonamientos de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía entender lo que estábamos estudiando. Entonces el Espíritu de Dios descendía sobre mí y me llevaba en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones relativas a la actitud que debíamos asumir con respecto a la verdad y el deber. Entonces vemos acá un dato muy importante. Elena White no ocupaba el rol de un ministro hombre, no era ella quien con su estudio teológico definía la interpretación de las escrituras y las creencias, sino que eran los ministros hombres, y ella cuenta que le era muy difícil, que su mente estaba cerrada, pero que recibió de parte del Dios el don del espíritu de profecía. Como decía Emanuel antes de empezar, Elena White fue el receptor de esas visiones, de esos sueños de parte de Dios, para cuando los hermanos que estudiaban se quedaban quizá trabados en alguna parte, Dios le mostraba a ella qué actitudes tener o cómo continuar, o incluso si un tema estaba bien o estaba mal, pero no era ella con su intelecto quien hacía estos estudios. Avanzamos a la siguiente. Sigue contando, dice: una línea de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta el momento de entrar en la ciudad de Dios, aparecía nítidamente delante de mí, y yo daba a mis hermanos y hermanas la instrucción que a su vez el Señor me había dado. Ellos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender esos asuntos, y aceptaban como luz del cielo las revelaciones que yo recibía. Así fueron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal cual lo sostenemos en la actualidad. Se definía claramente punto por punto. Avanzamos una más, haciendo hincapié en lo siguiente. O sea, ella tenía el don de tener el espíritu de profecía, de tener visiones, pero no era ella quien con su estudio definía la doctrina, ¿no? Nuestras reuniones generalmente se conducían de modo que mi esposo y yo pudiésemos hablar, él presentaba un discurso doctrinal y luego yo seguía con una exhortación bastante más larga, abriéndome camino hacia los sentimientos de la congregación. De modo que mi esposo sembraba, yo regaba la semilla y Dios producía su fruto. Podés avanzar si querés, lean. Hasta acá tenemos entonces cuál era el rol de Elena White dentro del adventismo. Era un rol muy específico, muy puntual, y es por eso que si ustedes esperan que Elena White haya sido una de las oradoras en 1888, que ella haya presentado una posición doctrinal en cuanto a los dos pactos, en cuanto a la ley, no lo van a encontrar. Por eso el título, que dice una posición neutral y de inacción, no lo estoy diciendo en forma despectiva, sino que estoy haciendo una descripción de cómo ella actuó, de cómo ella vivió por lo menos los 2 o 3 años previos a 1888, e incluso lo que fue el durante
la conferencia de Minneapolis. Nos vamos a adentrar entonces en la primera diapositiva de este tema, ¿sí? Y vamos a ver que el presidente, ¿sí? Como contó Leandro, que el presidente era Butler en esta época, le va a escribir varias cartas a ella, que estaba en ese momento en Europa, estaba en Suiza, y lo interesante es que ella en ningún momento le respondía a las cartas. Butler le escribía casi eh, queriéndola obligar a que ella tomara una posición, si ustedes recuerdan, en esta pelea que se venía eh, llevando a cabo entre Butler y Uriah Smith y entre Jones y Wagoner ya desde 2 o 3 años antes. Butler le decía a Elena en pocas palabras, tomá posición, decinos lo que Dios te dijo, para que vean que, Butler decía, ¿no? Para que vean que yo tengo razón, o sea, él la quería utilizar para su lado. Entonces, algunas de las palabras que Butler le escribe desde el 86, dice, estoy seguro de que la mayoría de nuestro pueblo y de nuestros ministros sostiene la opinión de que la ley añadida, ese tema del cual habló Arturo ayer, debido a la transgresión de la ley moral, es el típico sistema de reparación que apunta a Cristo. Y esa ley es el tema principal de la discusión del apóstol en Gálatas, la ley ceremonial. Eso es lo que sostenía el pueblo adventista, que esa ley de la que Pablo hablaba era la ley ceremonial. Entonces, Butler la quería picotear, ¿no es cierto? Estaba ahí como queriéndole meter en la cabeza a Elena lo que ella tenía que decir y lo que ella tenía que hacer. Y le recuerda también cierta parte de la historia. Dice, el anciano Wagoner, o sea, el padre del Wagoner que fue expositor en 1888, siempre se opuso mucho a este punto de vista, al que él describió antes, y creo que los hermanos jóvenes en la oficina comparten sus sentimientos. Esto había sucedido porque el padre de Wagoner había tratado de presentar un punto de vista diferente sobre la ley en Gálatas, y en ese momento todos acordaron que estaba equivocado. Entonces ahora Butler lo que quería decir es, el hijo de Wagoner está yendo por el mismo camino, decile que está equivocado. Sin embargo, Elena no le respondía. Decía, su esposo, o sea, hablando por Jaime, el anciano Smith, Canreich, yo mismo y muchos otros hemos sostenido este punto de vista, pero algunos de nosotros hemos sentido que deberíamos guardar silencio sobre este tema, ya que no había unanimidad de posición al respecto por parte de todos nuestros hermanos principales. Pero cuando nos enteramos de que este punto de vista opuesto de la minoría estaba siendo impulsado vigorosamente en una de nuestras universidades, entre nuestros estudiantes de la Biblia, y publicado para el mundo en la revista Thing of the Times, confieso que no me agrada mucho. Vamos a avanzar. Butler dice que le escribí al hermano Jones, hablé con los hermanos Brownsberger y E.J. Jones al respecto, saben que esto es cierto, el profesor Brownsberger lo lamentó mucho. Hace años escuché que se insinuaba que tenía algo de luz con respecto a la ley añadida, en el sentido que se relacionaba con el sistema de reparación más que con la ley moral. Y bueno, sigue avanzando, no voy a leer toda la carta, pero lo que quiero que entiendan es que él le estaba picoteando la cabeza a Elena para que tome partido por su parte, ¿no es cierto? Él termina este pedazo de la carta diciendo, creemos que la ley siempre ha existido, la ley de los 10 mandamientos, entonces no puede ser añadida si siempre existió, ¿no es cierto? Entonces, su transgresión requirió que se agregara otra ley debido al pecado, un remedio para el pecado. Esto trae la ley de tipos y sombras que conduce a Cristo. O sea, le pedía a Elena que actúe y a la vez le tiraba, ¿no es cierto?, las palabras, le tiraba la información que él quería que ella diga. Después, bueno, sigue diciendo, terminando su carta, dice, por supuesto sería, la quería condicionar a toda costa, ¿no? Dice, sería muy chocante para mí, habiendo estudiado la cuestión por tanto tiempo y habiéndome parecido tan clara, si a usted se le mostrara que la posición que sostengo es errónea. Fíjense cómo le chapea porque es el presidente. O sea, le dice, yo soy el presidente, yo estudié esto y estoy seguro. Y la verdad es que
estaría muy incómodo si usted dijera otra cosa, o si a usted se le mostrara otra cosa, ¿no es cierto? Ya la condiciona, ¿no? Y, y le mete presión. Que el Señor la guíe, hermana. O sea, tenga cuidado con lo que va a decir, ¿no? Si tiene luz que me ayude a actuar sabiamente, me sentiré muy agradecido. Bien diplomático el tipo, pero queriéndose salir siempre con la suya. La única respuesta que Butler recibe de Elena de White es una copia de la carta que ella misma le escribió tanto a Wagoner como a Jones, y para Butler esto fue como una victoria. ¿Por qué? Fíjense lo que escribe Elena, ¿no? Le dice, esas conocidas diferencias que se han publicado en artículos de nuestras revistas nunca debieran haber seguido el curso que les ha dado, tanto en ideas que presentaron ante nuestros estudiantes en el seminario como en Sing of the Times. No duden en afirmar que en esto han cometido un error. No es conforme a la voluntad de Dios. Dios ha revelado claramente que no debiera proceder así. O sea, Elena les está diciendo que la forma de proceder de ellos, al constantemente estar haciendo público el tema, sin arreglar las cosas como iglesia, es algo que a Dios no le agradó. Pero la carta en ningún momento dice que ellos estuviesen equivocados en cuanto a lo que estaban presentando, sino a su proceder. Y Butler lo tomó como una victoria, o sea, como diciendo, ¿vieron? Elena está de mi lado, los retó. Me hace acordar, viste, a mis hijas, ¿no? Cuando yo reto a una, la otra se pone contenta y dice, jaja, papá te retó, ¿no es cierto? Pareciera casi así de infantil la actitud que tenía Butler, no razonando en lo que era el contenido, ¿no? Pero fíjense que Elena sigue sin tomar postura, ¿sí? Sino simplemente tratando de aconsejar en cuanto al orden de las cosas que se estaban haciendo públicas. Avanzamos una más. No habiendo obtenido respuesta a sus repetidas demandas en sus cartas, Butler se quejó a Elena en estos términos. Esto, fíjense que ya estamos en el 87, o sea, pasan 2 años enteros en donde él le insiste, le insiste, le insiste, le manda cartas, 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 y ella solamente le manda una copia de algo que le había escrito a otro. Y entonces Butler se queja, le manda otra carta más y le dice, pero cuando el doctor Wagoner publicó en nuestra revista pionera los 9 extensos artículos que presentaban el tema de forma explícita, sentí que eso no podía continuar, de forma que le escribí varias veces sin que usted me respondiera. O sea, Butler le estaba achacando a Elena que era casi como que si fuese responsabilidad de ella arreglar este tema que ellos no podían. O sea, le estaban pidiendo a Elena que ocupe un rol que ella nunca había ocupado dentro de la iglesia adventista. Nunca lo había ocupado y evidentemente tampoco lo iba a ocupar en este caso. Vamos a avanzar. Una visión que lo cambia todo. Nos vamos a posicionar ahora en lo inmediato después del Congreso. Recuerden que Leandro nos contó la historia del Congreso, las exposiciones que se tocaron, el tiempo que se perdió, los malos pensamientos, los preconceptos, las discusiones, pero mal que mal, Wagoner pudo presentar el tema de la ley en Gálatas, un poco de los pactos, y ahora vamos a cuando termina la reunión. Vamos a avanzar en la diapositiva. Butler le había escrito una carta a Elena donde le había dicho que una conferencia en el 86 había sido terrible, que los hermanos habían comportado súper mal, él era totalmente inocente, pero fíjense que a Elena, después de la conferencia de Minneapolis, el Señor le empieza a mostrar ciertas cosas. O sea, Elena va a ocupar el rol que siempre ocupó, como una mensajera del Señor, como alguien que transporta las noticias, ¿no? Entonces Elena le escribe a Butler, le dice, hablas, querido hermano, de esa terrible conferencia, la última celebrada en Butler Click mientras yo estaba en Suiza. Esto fue en el 86. Esta conferencia se me presentó en la estación nocturna, o sea, mientras ella dormía de noche. Mi guía me dijo, o sea, un ángel, sígueme, tengo algunas cosas que mostrarte. Recuerden, Elena en Suiza,
y había un ángel que ahora le va a contar lo que había pasado en esa conferencia para que Butler no la condicione con sus chismes. Me condujo donde fui espectador de las escenas que se desarrollaron en esa reunión. Se me mostró la actitud de algunos ministros, usted en particular, usted, señor presidente, en esa reunión, y puedo decir con usted, o sea, puedo estar de acuerdo con usted, mi hermano, que fue una conferencia terrible. Mi guía tuvo entonces muchas cosas que decir que me dejaron una impresión indeleble en mi mente. Sus palabras eran solemnes y serias. Expuso ante mí la condición de la iglesia en Battle Creek. Solo puedo dar aquí una pequeña parte de lo que me dijo. Firmó que la iglesia necesitaba la energía de Cristo, que todos debían aferrarse a la Biblia, pues solo ella podía dar un conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Vamos a avanzar porque esto sigue. Teníamos ante nosotros un tiempo de prueba y grandes males serían el resultado del fariseísmo, que se ha apoderado en gran medida de los que ocupan posiciones importantes en la obra de Dios. El ángel dijo que la obra de Cristo en la tierra era deshacer las pesadas cargas y dejar libre a los oprimidos, romper todo yugo. Y la obra de su pueblo debe corresponder a la obra de Cristo. El ángel, todo esto está hablando el ángel, extendió sus brazos hacia el doctor Wagoner y hacia usted, anciano Butler, y dijo en esencia lo siguiente: ni tienen toda la luz sobre la ley, ni la posición es perfecta. Hay cientos de personas que no saben por qué creen en las doctrinas que creen. ¿Por qué lo titulé Una visión que lo cambia todo? Porque el ángel le está diciendo, usted, Butler, estaba equivocado, y Wagoner en parte también. O sea, Wagoner había presentado que la ley en Gálatas era solo los 10 mandamientos. Butler decía que era solo la ley ceremonial. Y el ángel de Dios está diciendo, ninguna de las dos es del todo cierta. O sea, quizá Wagoner estaba más cerca, pero tampoco tenía toda la razón, ¿no? Y ahora ella dice, ¿no?, que todos escudriñen las escrituras diligentemente por sí mismos y no se conformen con que los dirigentes lo hagan por ellos. Esto lo dice porque estaban Butler y Smith de un lado, Wagoner y John del otro lado, y el que ganara, seguramente iba a haber miles de miembros que se iban a acoplar detrás del que ganara. O sea, iban a terminar atando sus creencias a lo que decían cualquiera de los ministros. Y eso es lo que ella acá reprende, ¿no es cierto? Pues de lo contrario, estaremos como un pueblo en una posición similar a la de los judíos en el tiempo de Cristo, teniendo mucha maquinaria, formas y costumbres, pero dando poco fruto para la gloria de Dios. Es hora que la iglesia se dé cuenta de sus solemnes privilegios y de su sagrada confianza y que aprenda del gran maestro. Avanzamos una más y vamos a ver que también en el 90 Elena le escribe una carta a Uriah Smith, donde también es una especie de visión. Dice, anteanoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Usted mismo, Uriah Smith, el hermano Dan Jones y el hermano Porter y otros están malgastando en vano sus poderes de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es discordante con la posición que el hermano Wagoner ha presentado. Si hubiera recibido la luz que brilló, no habría imitado ni caminado en la misma forma de interpretar y desvirtuar las escrituras como hicieron los judíos. Engañaron al pueblo e hicieron falsedades. Entonces vemos que en visión ahora a Elena se le muestra y recién un tiempo después ella puede tomar una postura que tanto Wagoner como Jones eran los que estaban en lo correcto, que quizá tenían alguna cosita que corregir, pero que Dios se revelaba a través de ellos y no así a Butler y a Uriah Smith, a quien le dice que se estaba comportando
como los judíos, desvirtuando las escrituras. Y acá, bueno, ella obviamente ya toma una postura concreta en la cuestión de los pactos. Sigue diciendo, la cuestión del pacto es clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicio. O sea que las mentes que no son sinceras y que tienen prejuicios no van a ver esta verdad que fue presentada durante esta semana en estos videos. No la van a ver así como no la vieron en 1888. Pero fui llevada allí donde el Señor me dio una vislumbre del tema. Usted, Uriah Smith, ha dado la espalda a la plena luz. Y fíjense cuál fue el motivo. Debido a su temor de tener que aceptar el asunto de la ley en Gálatas. O sea, le dio la espalda a la luz de Dios porque no quería dejar su posición de creer que la ley de la que Pablo habla en Gálatas era la ley de Moisés. Él quería seguir creyendo que esa ley estaba abolida y Dios estaba mandando una luz totalmente diferente. Vamos a avanzar. Tomando postura es el título de las citas que vienen. Podemos avanzar una más, si bien ya vemos que en esta visión a ella se le muestra que tiene que tomar postura. Ahora vamos a ver que ella toma postura en tres diferentes aspectos. Uno, en el aspecto general de la discusión, de las actitudes de ambos bandos, en el aspecto de los pactos y en el aspecto de la ley en Gálatas. Y vamos a ver escritos que nos muestran claramente la postura en estos tres aspectos. En Testimonio para los Ministros, vemos que ella escribe: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. O sea, acá claramente hay un bando que tenía razón y que estaba guiado por Dios. Eran Waggoner y Jones. Este mensaje se tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, no solamente a una parte, no solamente a los 10 mandamientos, sino, como decía Arturo ayer, a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cuál? La justificación por la fe, hermanos. La ley en Gálatas y los pactos son la base de la justificación por la fe. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Entonces, la conclusión es que en 1888 rechazaron el mensaje del tercer ángel y rechazaron la lluvia tardía. Ni más ni menos que eso. Vamos a avanzar a la siguiente, porque ella sigue describiendo. Dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad. ¿Cuál verdad? El mensaje del tercer ángel, justificación por la fe, los dos pactos, la ley en Gálatas, como todos los mandamientos de Dios. O sea, la falta de voluntad para rechazar sus opiniones anteriores y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor, expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. Satanás mismo fue quien usó a Butler y a Uriah Smith para evitar que el pueblo adventista recibiese la lluvia tardía y que el mensaje del tercer ángel fuera dado al mundo. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia
que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Esto es terrible, o sea, yo no sé si ustedes llegan a alcanzar, yo estoy indignado, o sea, no sé si se llega a notar, a mí cuando yo leo esto, a mí me indigna. Estamos como el pueblo de Israel, ellos estuvieron 40 años caminando por el desierto, dando vueltas, y nosotros llevamos 130, más de 130 años dando vuelta por el desierto, porque algunos personajes no quisieron abandonar sus ideas y rechazaron la luz de Dios. Ojo, que nosotros no seamos en 2021 los que sigamos siendo los que rechacemos. Esto no es para caerle solamente a ciertas personas, sino que la historia tiene que servir para que nosotros no caigamos en lo mismo. Vamos a avanzar. Esta es una cita que, bueno, termina de confirmar que el mensaje que se dio en 1888 es el mensaje del tercer ángel. Dice que varias personas me han preguntado, dice Elena White, si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. ¿Se dan cuenta por qué nosotros quisimos presentar esta semana este mensaje? No es casualidad, o sea, no fue un tema aleatorio. Como adventistas, nosotros siempre nos hemos arrogado que somos los únicos que presentamos el mensaje de los tres ángeles al mundo. Y eso siempre fue una total mentira. Nunca supimos lo que era el mensaje del tercer ángel. Nunca lo supimos. Y nunca lo vamos a saber hasta que aceptemos lo que Dios reveló a través de Waggoner y Jones. Seguimos a la próxima y vamos a ver ahora algunas citas que nos muestran la posición de Elena White en cuanto a los dos pactos. ¿Sí? Nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, yo no pude poner todo el capítulo acá, pero los animo, les doy la tarea de que lean todo el capítulo entero que se llama Los dos pactos en Patriarcas y Profetas, porque es tremendo. ¿Saben ustedes qué fue lo peor de tener que preparar este tema? Fue tener que elegir qué información quedaba fuera y qué información aparecía. Traté de ser lo más fiel posible a dar lo absolutamente necesario. Dice así en la página 340. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. Cuando leemos que hay dos leyes, una inmutable y eterna y la otra provisional y temporaria, no se apresuren a sacar conclusiones porque dentro de algunas diapositivas ella misma va a ser quien defina ¿cuál es esa ley provisional y temporaria? O sea, no, yo sé que hay algunos que pueden estar mirando esto con el espíritu de Butler y Uriah Smith y que ven esta cita y dicen, ¿viste? La ley de Moisés es provisional y temporaria. No se apuren. Déjenme que avancemos en 2 o 3 diapositivas más y es ella quien nos va a decir cuál es la ley temporaria. Entonces vamos con el tema de los pactos, ¿no es cierto? El pacto de la gracia, ese que nosotros leemos como el nuevo pacto que nos explicó Daniel, que aparece en Hebreos, ese pacto de la gracia, se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Hermanos, no apareció con el apóstol Pablo en Hebreos. Esto lo está diciendo Elena de White, reforzando la posición de Waggoner. El pacto de la gracia se estableció en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? A Adán
se le dijo, escuchá mi voz, que yo te voy a ayudar a obedecer. No tenés que hacerlo vos con tus propias fuerzas. Ese es el mismo pacto que Dani nos explicó que se ratifica en el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Seguimos mismo en Patriarcas y Profetas, y nos dice que este pacto, el pacto que se le dio a Adán en el Edén, le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. No confió en sus obras Abraham, o por lo menos en gran parte de su vida, porque hay una historia que nos quedó afuera, ustedes la pueden leer, la historia de cuando Abraham venía escuchando la voz de Dios, pero un día escucha la voz de su esposa y le dice: yo soy estéril, estoy vieja, vamos a ayudar a Dios a cumplir lo que Él nos prometió. O sea, nosotros vamos a cumplir la promesa de Dios. Acostate con mi sierva, tengan un hijo, y así Dios va a cumplir su promesa. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí Abraham estuvo en el viejo pacto. Abraham dijo: yo, Señor, te voy a ayudar a cumplir lo que vos me prometiste. Pero después, en el general de su vida, antes de eso, y también después, incluso cuando tiene que echar de la casa a su propio hijo Ismael, Abraham siguió escuchando la voz de Dios y aparece en la galería de la fe, justificado por la fe. Entonces, fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El pacto no rechaza la ley, el pacto no anula la ley, el pacto no da por abolida de la ley, ninguna ley. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz, primero, ¿no es cierto? Primero antes de qué? Antes de guardar mis preceptos y mis mandamientos. Antes de eso, oyó Abraham la voz de Dios y Dios lo ayudó a guardar sus preceptos y sus mandamientos. Que bien, preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, que bien explicó Arturo ayer, que no es solo los 10 mandamientos. Preceptos, mandamientos, estatutos y leyes, todo eso compone la ley de Dios. Y Abraham lo guardó porque oyó la voz de Dios. Y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No le dijo: estableceré un pacto que va a empezar en Hebreos 9 y que va a ser diferente al pacto que hicimos antes de la muerte de Cristo. O sea, no le está diciendo eso. Le está diciendo que el mismo pacto que hizo con Adán lo hace con él y lo va a seguir manteniendo con las generaciones de su descendencia. Avanzamos una diapositiva y sigue diciendo: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Esto es muy importante, por eso lo resalté. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Entonces, vamos a parar acá. Seguramente ustedes ayer y anteayer habrán salido muy confundidos diciendo: ¿por qué si el nuevo pacto está desde el Edén se llama nuevo y el pacto viejo que fue desde el Sinaí se llama pacto viejo, si en realidad el otro es primero? La respuesta que nos da Elena de White es que para que un pacto se ratifique, se necesita el derrame de sangre, se necesitaba el sacrificio de un cordero. Entonces, si bien el pacto eterno, el pacto de Dios, estaba desde el Edén, la sangre que ratifica este pacto fue la sangre de Cristo. En cambio, el pacto que el pueblo de Israel hace con Dios en el Sinaí
se ratifica primero porque ellos ahí sacrificaron un cordero. Por eso, por la cronología en cuanto a cuál fue ratificado primero, al pacto que el pueblo le propone a Dios se le dice el primer pacto o el viejo pacto, ese pacto con defecto, con peores promesas, y al nuevo pacto se lo llama justamente el pacto eterno, el pacto que estaba vigente desde siempre, ¿sí? Pero es solamente por una cuestión cronológica en cuanto a los sacrificios, pero no desde cuándo cada uno de ellos ha estado vigente. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. O sea, el pacto de la gracia, el pacto eterno, el nuevo pacto, nos coloca, o sea, el escuchar la voz de Dios, nos coloca en condición de obedecer la ley de Dios. Eso es lo que Elena de White está enseñando en Patriarcas y Profetas, que fue escrito en el 90, o incluso puede ser hasta un poquito más si no me equivoco, pero fue escrito al menos 2 años después del Congreso de Minneapolis. Por eso vemos que Elena tomó una posición clara con respecto a los pactos después de Minneapolis. Tomó la posición que Waggoner había traído de parte de Dios. Vamos a avanzar una más y vamos a ver que ahora ella describe el antiguo pacto, ¿no es cierto? Otro pacto, llamado en la escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio, es lo que le decía anteriormente, ¿no? El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Fíjense que yo no utilicé ninguna opinión personal mía, sino que estoy repitiendo lo que la sierva dice. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Promesa, juramento. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, estamos diciendo que la promesa y el juramento de Dios viene desde Adán, fue ratificada con Abraham, y la mayoría del mundo cristiano y la totalidad del mundo adventista dice no. Viene de después de la muerte de Cristo. Fíjense por qué el pueblo adventista rechazó el mensaje del tercer ángel y lo sigue rechazando. Vamos a avanzar, queda una más con respecto a la posición de Elena en el pacto. Dice que Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Fíjense que no fue opinión de Daniel ni de Arturo decir que el antiguo pacto es una propuesta del hombre hacia Dios y no es un pacto que venga de Dios hacia el hombre. Se apuraron, no escucharon a Dios y por eso le propusieron un pacto a Dios. ¿Por qué? Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Fíjense que la estructura del discurso de Elena en Patriarcas y Profetas es la estructura de lo que Waggoner habló en Minneapolis. Dice que, bueno, habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Vieron que Daniel y Arturo no hablaron de su propia opinión. Daniel mostró la imagen del pueblo delante del monte, y Arturo habló del miedo que tuvieron ante Dios. No, por favor, no nos hables, danos la lista. Es exactamente lo que Elena toma como postura y lo publica en Patriarcas y Profetas.
Vamos a avanzar, lean una más, y vamos a ver ahora la postura de Elena con respecto a la ley, que es quizá lo que muchos de ustedes estaban esperando, porque hasta ahora habrán visto la serie de temas y han dicho, estos hombres, estos 5 locos nos están enseñando que la ley de Moisés está vigente. Madre mía, ¿qué están diciendo? O por lo menos se estarán preguntando, ¿qué dice Elena con respecto a esto? Porque hay mucha gente que con la Biblia no le alcanza y necesita que se lo diga Elena de White. Yo no estoy justificando esa actitud, pero si es lo que necesitan, acá lo van a tener, acá lo van a ver. Carta a Uriah Smith en el 96, 8 años después de Minneapolis. La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. En esa escritura, el Espíritu Santo, mediante el apóstol, está hablando especialmente de la ley moral. O sea, Elena le está diciendo al pueblo adventista, ustedes estaban equivocados, no hablaba de la ley ceremonial, está hablando especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo, nos impulsa a correr hacia Él en busca de perdón y paz, al ejercer el arrepentimiento para con Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerdan que el ángel se le apareció a Elena y le dijo que Waggoner no estaba del todo correcto. Y acá dice que habla especialmente de la ley moral, pero que no es todo, ¿sí? Que no habla solamente de la ley moral, y es lo que Waggoner también tuvo que aprender. Vamos a avanzar una más. Mensajes selectos nos dice, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. La gente le preguntaba a Elena porque veía que había una pelea entre 2 bandos. Entonces, ¿qué hacían? Iban a Elena. Le preguntaban, ¿cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas. La ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. El ayo que nos lleva a Cristo son toda la ley ceremonial y los 10 mandamientos. ¿Se entiende que lo está diciendo la profeta de Dios, no es cierto? No estoy siendo yo quien lo dice. Avanzamos. En el 94, ella escribe, el Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de nube y Moisés los repetía a los hijos de Israel y luego los escribió en un libro. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es lo que Moisés escribió en esos libros que estaban al lado del arca? ¿Eran los 10 mandamientos o era la ley que se llama la ley de Moisés? Claramente es todo lo que aparece en el Pentateuco, todo lo que ustedes leen en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, que sean ordenanzas de Dios, eso es lo que Moisés escribió. Entonces, dice que estos mandamientos los dio el Señor Jesús desde la columna de nube, y Moisés los escribió, ¿para qué? Para que no se apartaran de la justicia. Y fíjense lo que dice ahora, y perdonen porque yo me arranco los pelos, ¿no? Dice, estamos obligados, ¿quiénes? Nosotros, todos los que vivimos después de ellos, o sea, desde 1888, 2021, da lo mismo. Nosotros estamos obligados a cumplir estas especificaciones. ¿Cuáles? Las que Moisés escribió en un libro que venían del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al hacerlo, cumplimos los requisitos de la ley de Dios. Entonces, el que no quiera hacerlo no está cumpliendo los requisitos de la ley de Dios. Seguimos, avanzamos a la siguiente. Profetas y Reyes, que fue escrito incluso después de Patriarcas y Profetas, o sea, varios años después de Minneapolis. Los escritos de Moisés fueron enseñados por Josué a todo Israel. Esto armonizaba con la orden expresa de Jehová que disponía una repetición pública de las palabras del libro de la ley. No está diciendo de las tablas, del libro de la ley, cada 7 años en la fiesta de las cabañas. O sea, todo el pueblo se juntaba, cada 7 años en la fiesta de las cabañas se leía los mandamientos que Moisés escribió en un libro dados de parte de Cristo. Y fíjense lo que dice. Si este consejo se hubiese puesto en práctica hasta la muerte de Jesús, ¿sí o no?
No, dice, si este consejo se hubiese puesto en práctica a través de los siglos que siguieron, o sea, nos involucra a nosotros, ¿cuán diferente habría sido la historia de Israel? ¿Cuán diferente hubiera sido Minneapolis? ¿Cuán diferente sería el pueblo adventista en 2021? Avanzamos una más. 1903. Las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus trazos cortantes y rígidos, han de ser estudiados y obedecidos por todos los que vivieron antes de la muerte de Cristo. No, han de ser estudiados y obedecidos por el pueblo de Dios hoy en día, hoy, ¿sí? Sigue diciendo, 1905, fíjense las fechas, hemos de familiarizarnos con la ley levítica, no con los 10 mandamientos, con la ley levítica, en todos sus aspectos, no solamente en los tatuajes, no solamente en los alimentos limpios, no solamente en los diezmos, no solamente en no acostarte con tu pariente cercano, sino en todos sus aspectos, pues contienen reglas que deben ser obedecidas, contienen las instrucciones que si son estudiadas, nos capacitan a nosotros para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Entonces, la ley levítica no era algo que Dios puso para fastidiar a todos los que vivieron antes de Cristo. Nos ayuda a todos en nuestro trato mutuo. Ayer explicó que la condensación de la ley es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Avanzamos una más, 1907. Antes habló de Levíticos, ahora habla de Deuteronomios. Los principios establecidos en Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser cumplidos por el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la muerte de Jesús? Hasta el fin del tiempo. Nuestra prosperidad depende de la continuación de nuestro pacto con Dios. La ley de Moisés, la ley ceremonial, junto con los 10 mandamientos, es la base del pacto con Dios. Dios nos quiere ayudar a poder vivir en toda esa ley. Vamos a avanzar una más. Yo acá agregué una cita que es de 1875 y quiero ser honesto al decirlo. Yo no sé si Elena de White escribió esto sin saber lo que estaba escribiendo, pero la verdad es que es tremendo. Es tremendo. Acá vamos a explicar cuál era, ¿se acuerdan? Esa ley que era temporal, ¿sí? Que había una ley eterna y otra temporal. Acá ella va a decir cuál es esa ley temporal. Dice, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repetía en la terrible grandeza del Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Perdón, esta no es la cita que habla de esa ley temporal, es la que viene, pero esta también es terrible. Habla de esa ley de Moisés, ¿no? Que son esos preceptos para gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos, ¿sí? No eran tipos oscuros que pasarían con la muerte de Cristo. Entonces, lo que Moisés escribió en un libro no eran tipos oscuros que pasarían con la muerte de Cristo. No lo eran. La ley no quedó clavada en la cruz, es lo que ella está diciendo. Deberían ser vinculantes para el hombre en todas las edades, siempre y cuando el tiempo dure. Estas órdenes fueron impuestas por el poder de la ley moral, por los 10 mandamientos, y ellos claramente y definitivamente explican esa ley. La ley de Moisés explica los 10 mandamientos, no es contraria, no queda abolida. Si estos mandamientos nos ayudan a guardar los 10 mandamientos, Dios no puede decir en una parte de la historia, ya no sirven, quedan abolidos. Si nos ayudan, Dios no cambia, es lo que vimos, ¿no es cierto? Ahora sí pasamos a la siguiente, es la que le venía diciendo, que habla de la ley temporal. Dice que en la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del
ritual de los sacrificios habían terminado. ¿Qué terminó? El ritual de los sacrificios. Había llegado el tiempo en que debían cesar toda la ley de Moisés. Así lo leen Uriah Smith y Butler, ¿no es cierto? Llegó el tiempo en que debía cesar la ley de Moisés. Y ella dice que no, o sea, debía cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Esto es escrito en el Deseado de toda la gente, que fue en 1898. ¿Sí? Avanzamos. Vamos a fundamentar más esto. Dice, el sistema ceremonial se componía de símbolos que representaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, ¿cuál ley ritual? No lean acá toda la ley de Moisés. Ella está diciendo cuál es la ley ritual. Los símbolos que representan a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Ninguna ley más, solamente esa. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó del medio y clavó en la cruz. ¿Cuál, hermanos? ¿Es la ley de Moisés? ¿Es Levítico? ¿Es Deuteronomio? ¿Es Números? No, hermanos. Lo que Cristo clavó en la cruz es las ofrendas, los sacrificios y los sacerdocios. Ninguna ley más. Todo lo demás, nos dice la profeta de Dios, que son vinculantes para todas las edades. Avanzamos una más, lean. Y ella escribe ahora en 1907, antes de que concluya finalmente la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán entre nosotros. El presente es el tiempo de preparación para el cielo. Esta cita la podemos aplicar al 2021, como si fuese escrita hoy. El presente es el tiempo de preparación para el cielo, cuando cada uno de nosotros debe caminar en plena obediencia solamente a los 10 mandamientos. No, a todos los mandamientos de Dios, mandamientos, estatutos, ordenanzas, a todos los mandamientos de Dios. Es la preparación para el cielo. Avanzamos. Vemos hasta acá que Elena tomó una postura clara en cuanto a quienes venían con la verdad de Dios, quienes tenían la luz, en este caso Jones y Wagoner. Vimos que ella dijo que detrás de Uriah Smith y de Butler había estado Satanás mismo. Tomó postura muy clara mejor dicho, la explicación de los dos pactos de Wagoner, y tomó una postura clara entre cuál es la ley de Dios que está vigente, a cuál ley se refería el apóstol Pablo en Gálatas, que es toda la ley de Dios, la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo quedaron las relaciones de Elena White después de 1888 con todos los participantes? Acá vamos a tener solamente 2 diapositivas. Vamos a avanzar. Se nos dice que Elena de White escribió: no puedo confiar la luz que Dios me ha dado a la casa publicadora en Butterclick. No me atreveré a hacer así. En cuanto a su comisión publicadora, bajo la actual administración, con los hombres que ahora presiden, fíjense que esto es 7 años después de Minneapolis, era la misma gente, jamás les confiaría la publicación en un libro de la luz que Dios me ha dado hasta que esa casa publicadora tenga hombres de habilidad y sabiduría consagrada. En cuanto a la voz de la Asociación General, no hay voz de parte de Dios a través de ese cuerpo que sea digna de confianza. Cuando a ustedes los pastores le dicen que en realidad la Iglesia Adventista no tuvo un rechazo corporativo a la justificación por la fe, que no mandaron a Elena a Australia y a Wagoner a Inglaterra porque no los aguantaban más, les están mintiendo. Están tratando de disfrazar las cosas para que sigamos en la misma postura que es guiada por Satanás.
Elena White dijo claramente que no iba a publicar más sus libros con la casa publicadora de Butterclick y que en la voz de la Asociación General no había más voz de parte de Dios. Avancemos una más y fíjense qué relación ahora queda de Elena con Wagoner. Elena en Australia, Wagoner en Inglaterra. Se nos cuenta que, fiel a su propósito, Wagoner acabó su manuscrito. Hay un manuscrito que hoy en día está compilado y se llama El Pacto Eterno, que ustedes lo pueden buscar en la página esa de 1888 libros, lo pueden buscar y leerlo, ¿sí? Esos artículos se juntaron y, y se publicaron bajo ese nombre, ¿no es cierto? Eran manuscritos, eran artículos de la revista de Present Truth, o sea, la verdad presente que Wagoner había fundado en Inglaterra, ¿no es cierto? En lugar de enviar el libro para que fuera publicado a América, publicó los manuscritos como artículos semanales en la revista de Present Truth, revista de la que en ese momento era el único editor. Los artículos aparecieron durante un año hasta mayo del 97. Si Wagoner hubiese mandado esos artículos con el tema de los pactos que él presentó en Minneapolis, imagínense que justamente Uriah Smith y Butler seguían en la dirigencia y los otros que también se habían negado también, eso iba a ser un desastre, entonces lo hizo por su cuenta. Y fíjense qué dice Elena White con respecto a Wagoner. Le manda una carta y le dice: le escribo ahora porque quiero, y mi hijo William White piensa de igual forma, que nos visite en Australia. Le escribe a Wagoner: por favor, visítanos en Australia, porque creemos que Present Truth es la mejor revista publicada por nuestro pueblo. Estaría tan complacida si pudiese venir a Australia. Fíjense la posición que toma Elena con la dirigencia de la iglesia y la relación que queda con, por lo menos con Wagoner. Avanzamos una más y vamos a meternos en lo que es la última sección, ya falta muy poquito, de las amonestaciones que Elena escribió los años siguientes a 1888, que se aplican tanto a las personas que rechazaron la luz como también a nosotros. Avanzamos una más. Vamos a ver la carta que Elena de White le envía a Uriah Smith, algunos fragmentos, ¿no es cierto? Y ella le escribe: la falta de voluntad que usted tuvo, Uriah Smith, para abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad, está en el fundamento de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Jones y Wagoner. Suscitando esa posición, Satanás obtuvo éxito en expulsar de nuestro pueblo, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios quería impartirle. O sea, le dijo: Uriah Smith, usted en Minneapolis fue guiado por Satanás, porque usted no fue sincero y no quiso modificar su postura, no quiso aceptar que estaba equivocado. Avanzamos una más. El enemigo le impidió que obtuvieran esa eficiencia que podría haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como proclamaron los apóstoles desde Pentecostés. Se resistió la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria, y la acción de nuestros propios hermanos la ha mantenido en gran medida alejada del mundo. Ya lo habíamos leído, pero quiero que quede perfectamente claro en dónde están parados aquellas personas que siguen sosteniendo la misma postura de Butler y Uriah Smith. Avanzamos una más, y ella les dice: no piensen que serán hallados como vasos para honra en el momento de la lluvia tardía para recibir la gloria de Dios, si están saturando su alma de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto raíces de amargura traídas del Congreso de Minneapolis. O sea, ella está diciendo que hay gente que se quedó con bronca, se quedaron con bronca, odiaban a Wagoner, odiaban a Jones, y estuvieron recontra contentos cuando a Elena le hicieron las valijas y la mandaron a Australia.
A partir de ahí hubo gente que empezó a desconfiar de los testimonios y del don profético. Hubo raíces de amargura. El desagrado de Dios estará ciertamente sobre cada alma que guarde y fomente esas raíces de disensión y posean una actitud tan diferente del Espíritu de Cristo. Avanzamos. La influencia derivada de la resistencia a la luz y la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios concedió a su pueblo mediante los testimonios. Dios eligió a alguien que iba a ser profeta, que iba a ser mensajero, y eso no sirvió para nada debido a las actitudes que habían tenido. Debido a que algunos de los que ocupan posiciones de responsabilidad estuvieron leudados con el espíritu que prevaleció en Minneapolis, un tipo de espíritu que anubló el discernimiento del pueblo de Dios. Y yo me animo a decir que es el mismo espíritu que está nublando el discernimiento, nuestro discernimiento, hasta hoy o hasta que hemos entendido estos temas, y que sigue nublando el discernimiento de muchos hermanos que siguen sin aceptar esta luz. Vamos ya a avanzar a lo último. En todo esto, nosotros no buscamos mirar a Waggoner y a Jones, no buscamos mirar a Elena de White, no buscamos mirar a Daniel, a Arturo, a Emanuel, a Leandro o a Roberto. Nosotros debemos mirar a Cristo. El mensaje presentado viene de Cristo. Vamos a avanzar. ¿Por qué puse este título? Lo va a explicar esta siguiente cita que aparece en la revista Las Señales de los Tiempos. Esta cita la compartió nuestro hermano Daniel hace unos días en el grupo y la verdad que fue como una bomba atómica para cada uno de nosotros, así que le agradecemos al hermano que Dios se la mostró. Él dice que de casualidad, buscando otro tema, de casualidad, esta cita llegó. Yo no creo que haya sido casualidad, creo que el Señor la puso delante de su vista específicamente para este momento. Y la cita dice así: en el momento en que Jesús pronunció esta parábola, el antiguo servicio típico iba a desaparecer pronto, y los atrios del templo iban a quedar desolados. Cristo, el gran antitipo, a la vez sacrificio y sumo sacerdote, revestido de su propia justicia inmaculada, iba a ser sacrificado pronto como un cordero sin mancha por los pecados del mundo. Pero tanto sus discípulos como los discípulos de Juan malinterpretaron la relación de su enseñanza con la doctrina de los escribas y fariseos. Los discípulos de Juan habían tratado de unir la enseñanza del reformador, o sea, de Jesús, o de Juan también, con las doctrinas sostenidas por los líderes judíos. Pero la enseñanza de los escribas y fariseos se apresuraba a decaer rápidamente, y unir la verdad con su jerga de la tradición haría que la confusión fuese mayor. Este fragmento de la carta nos pone en un lugar específico. Es antes de la muerte de Jesús, muy poquito antes, cuando esa ley temporal iba a desaparecer. ¿Sí? Lo que sostiene la mayoría del mundo cristiano y el mundo adventista es que con la muerte de Jesús, la ley que desaparece es toda la ley de Moisés. Pero fíjense qué es lo que nos dice acerca de Jesús. Avanzamos la próxima. ¿Qué postura tuvo Jesús? Los principios presentados por Cristo. ¿Qué principios? La manera de observar las fiestas, de orar a Dios, no podían unirse adecuadamente a las formas y ceremonias del fariseísmo. En lugar de cerrar la brecha que se había abierto con las enseñanzas de Juan, las enseñanzas de Cristo harían más clara la separación entre el viejo sistema y el nuevo, y el intento de unir los dos solo tendría como resultado hacer más amplia la brecha. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a demostrar que la forma de orar, que la forma de observar las fiestas
que tenían los judíos no era la correcta, y Jesús nos vino a mostrar cuál es la forma correcta de celebrar las fiestas y de orar a Dios, incluso después de su muerte. Eso es lo que nos está diciendo, que no hay ninguna ley abolida, que no hay fiestas abolidas en la cruz, y que Cristo vino a enseñarnos cómo observar las fiestas. Jesús ilustró este hecho diciendo: nadie echa vino nuevo en botellas viejas. De lo contrario, el vino nuevo reventará la botella y se desparramará y las botellas perecerán. Las botellas a las que se refiere en su ilustración estaban hechas de pieles y después de haber sido utilizadas una vez como recipientes en los que colocar el vino nuevo, no tenían ningún valor para volver a servir al mismo propósito. En esta conocida ilustración, Jesús presentó la imposibilidad de hacer depositarios de la verdad viva del cielo a quienes se contentan con una religión legal. Pasamos a la última, y este consejo solemne, esta advertencia solemne es tremenda. Ella escribe en 1888, el 24 de octubre, dice: cuando repaso la historia de la nación judía y veo la forma en que tropezaron por no andar en la luz, he logrado comprender dónde podemos ser llevados como pueblo si rechazamos la luz que Dios nos da. Tenéis ojos y no veis, oídos y no oís. Ahora, hermanos, se nos ha enviado luz. ¿Cuándo? 1888, ella lo está diciendo en 1888. Ahora, hermanos, se nos ha dado luz. Y queremos estar donde podamos aferrarnos a ella. Veo vuestro peligro y os quiero prevenir. Entonces dice, queremos estar donde podamos aferrarnos. ¿En dónde es eso? Es en la posición que presentaron Wagner y Jones y no en la posición que presentaron Uriah Smith y Butler. Es en la posición donde la ley de Dios vigente es toda, es también la ley de Moisés y son también las fiestas, que es el motivo que nos trae nosotros esta semana. Esa es la posición, la única posición en donde nosotros podemos aferrarnos a la luz que Dios nos da. Si los pastores no reciben la luz presentada en la propia asamblea de 1888, quiero dar al pueblo una oportunidad. Quizás ellos puedan recibirla como la nación judía. ¿Qué está diciendo Elena? Que si los dirigentes adventistas no quieren ver esto debe ser llevado a los hermanos. Y esto aplica a hoy. Si los dirigentes y los pastores adventistas no les interesa rever su posición en cuanto a los pactos, en cuanto a la ley, en cuanto a la justificación por la fe, no importa. Este mensaje debe ser dado a todos los hermanos, porque es el mensaje del tercer ángel. Es el motivo por el cual va a descender la lluvia tardía. No sigamos rechazando a Dios, no sigamos rechazando la lluvia tardía. Quedémonos en la posición donde Dios nos va a ayudar a cumplir toda su ley, no la que a nosotros nos conviene. Ahí estamos, ahí termina la presentación, así que bueno, los dejo a ustedes. Yo estoy un poco conmovido, así que voy a descansar y tratar de respirar un poco. Gracias, Roberto. Gracias a todas las personas igual que se han estado uniendo, que han estado hasta ahora conectados. Bastante información. Yo sé que hay más información que se puede considerar. Ahí un poco la invitación que hacemos el día de hoy es de que todo eso que estamos presentando trataremos de colocarlos al acceso de todos. Por ahí el hermano Leandro el día de ayer estuvo compartiendo en su perfil algunas imágenes de la diapositiva de ayer. No sé, igual y podemos concentrar las diapositivas, compartirlas para que ustedes los vayan analizando, los vayan estudiando con calma. De igual forma, ¿existe material con respecto a eso? Sí, también hay un librito por ahí, Historia de la Redención, creo yo, de un folletito pequeñito donde habla un poco acerca de esto. Y yo tengo unos apuntes. La historia acá. sagrada se llama, perdón. Historia sagrada, perdón. La historia sagrada. Es correcto. Yo tengo por aquí unos apuntes.
de la diapositiva que presentaste, Robert, igual a ver si puedo hacer, presentar mi pantalla, mi ventana, a ver si lo pueden ver. Acá yo resalté algo acerca de la cuestión de los pactos. Dice, la cuestión del pacto es clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios, pero fui llevada allí donde el Señor me dio una vislumbre del tema. Usted, dirigiéndose a Aurea Smith, usted ha dado la espalda a la plena luz debido a su temor de tener que aceptar el asunto de la ley en Gálatas. Y esto se desprende de otras situaciones que también conocemos, que un rechazo lleva a otro y lleva a otro. Y la intención que quiero hacer acá con ese comentario es de que tal vez nosotros hemos crecido con una postura, tal vez hemos llevado estos temas de cierta manera y hasta el día de hoy la hemos visto desde una perspectiva. Y tal vez no hacemos una aceptación sobre el tema porque ahora tenemos que agarrar y todo lo que hemos predicado, todo lo que hemos venido considerando como verdad, ahora se nos cae el mundo y tenemos que reconsiderar algunas cosas. Yo creo que parte de la postura del cristiano es ser humilde. Aquí no queremos llevar una batalla, no queremos llevar una postura de confrontación contra cualquier otra persona que pueda tener una opinión distinta. Simplemente es una luz, una información que la estamos acercando con distintos expositores, una misma historia que está narrada, que está colocada en papel, que ustedes la pueden buscar, y la intención no es convencer a nadie de nada, es llevarles la información y que por ustedes mismos puedan obtenerla y puedan analizarla. Así que voy repasando a las personas que están por acá. Leandro, tú has sido de las personas que no te has visto, así que inicio contigo. No sé si tú tienes algún comentario, algo que hayas notado acá que puedas comentar. Bueno, primero, Robert, impecable. Excelente la presentación, ¿eh? La verdad que tenías razón. Te puedo igual ahí con alguna cita decirte por ahí, pero solamente son detalles, pero todo lo demás, no solo que no tenía desperdicio, sino que bueno, sé que va a ser material de consulta para más de uno de los que ha estado mirando, y a más de uno le habrás movido la estantería. Así que gloria a Dios por eso, para que sigan meditando y sigan ampliando en este tema. Creo que fue de todos los temas que se dieron, el primero donde fue directo al hueso con respecto al tema de la fiesta. Y bueno, eso tiene también todo un mérito de una semana entera trabajada para llegar a este asunto. Y bueno, todavía nos queda un día más, pero que justamente va a ir Emma al hueso total, ¿sí? Para que ya no queden más asuntos que tratar de esto. Más allá de que siempre nos vamos a juntar y en cada novilunio y en cada fiesta vamos a seguir hablando de por qué esto y por qué no lo otro, este va a quedar como un material de consulta, creo que para más de uno y sobre todo para más de un adventista. Comentar algunas cositas nada más de las que vi en la presentación. No se vio mis caras, pero sí ahí los subrayados, y dicen bastante mis subrayados también ahí, así que Robert, no me puede... No, me salí con la mía de alguna manera, como para notarme, ¿qué hacer? Es así. Pero me quedé con algunas cuestiones. Sí, primero la carta de Butler, una de las primeras citas que fuiste mencionando. Allí Butler dice algo que me sonó bastante complicado de asegurar, que es que su marido estaba a favor de la postura de la ley en Gálatas que tenía Butler. Y yo digo, bueno, qué sé yo, 1886, murió en 1881, es hablar por los muertos, ¿no? Y 5 años después, yo ahora no recuerdo la cita, pero la hermana White dice que si bien ella no tuvo la claridad para explicarlo como lo explicó Waggoner y Jones, con su marido compartían sentimientos y pensamientos similares a los propuestos por Waggoner y Jones. Yo ahora no recuerdo bien la cita, pero la tengo en la mente algo ahí, así que si ustedes la saben, me la comparten para no perderla. Pero Butler está confundiendo el pensamiento de Waggoner padre al de Waggoner hijo, ¿sí? Y ahí hay una gran diferencia, ¿sí? A la discusión que hubo entre Waggoner y Peirce, con la que hay entre Butler y Waggoner.
Lo otro que me llama la atención, y ya con esto termino, es la cuestión de, perdón que yo voy más a la parte histórica, que después yo sé que ustedes van a ir a apuntar hacia otro punto, hacia otro asunto, pero es lo que a mí me tocó en las presentaciones y cómo se entrecruzan los temas me impactó, que es el tema de Urías, ¿sí? Y acá se reafirma la hipótesis que planteé la vez pasada, de que en el 90, ¿sí? Porque un hermano muy gentilmente me ha enviado un video donde muestra que Urías se arrepintió y lloró por todas las iglesias diciendo que él había sido un instrumento de división, pero yo creo que no entendió lo que presentó la sierva de Dios, porque no solamente en el 90, en esa cita que presenta Arturo en grande, sí, esa cita que vos pusiste ahí en grande, ahora no la tengo acá en pantalla, dice que Urías no estaba en sintonía con el mensaje de la ley en Gálatas puesto por Warner Jones, sino que después pusiste una cita que en el 96 todavía él no seguía manteniendo ese pensamiento. ¿Sí? Esta es del 90, 8 de marzo del 90. Yo creo que en ese año fue el año del arrepentimiento, Urías, quiero creer yo, ¿sí? Pero más allá de eso, en el 96, tampoco tengo ahora la cita a mano porque no la marqué en qué lugar de la diapositiva está, pero está lo mismo, ¿sí? O sea, en el 96 tampoco Urías había aceptado este tema y no habían quedado claros no habían quedado claros respecto a los líderes de la oposición cuál fue su postura, o sea, si se arrepintieron o no. Da la impresión de que para el 96 Urías no cambia la posición y después de esto no hay otra cita. Yo no conozco de Urías diciendo, bueno, con respecto a la ley en Gálatas, con respecto al tema de la ley mosaica, sí, está vigente. Salvo los sacrificios y ofrenda, está todo vigente. Yo no encuentro una cita. Entonces, en la medida de que eso no aparezca y no aparezca algo que en relación a los dos pactos, ¿hasta qué punto llegó el arrepentimiento? Y esa cita me llama la atención, a ver si la puedes poner, porque dice algo muy... esta falta para abandonar opiniones preconcebidas, de aceptar la verdad. O sea, le está diciendo que por más que 2 años después se arrepintió de la actitud divisoria que tuvo en el Congreso, seguía manteniendo el mismo espíritu. ¿Me explico? Entonces, no hay mucho más que decir. Gracias, Robert, por ponerla ahí en pantalla. No hay mucho más que decir con respecto a esto. Y digo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos... yo no quiero juzgar a Urías hombre, ¿sí? Pero sí juzgar como dirigente él y como líder de un pueblo que tenía en sus espaldas toda una influencia y una responsabilidad con sus hermanos, ¿sí? Como ministro yo me refiero, ¿sí? Como hombres somos todos falibles, ¿sí? Y como ministros también, no voy a hablar en contra de eso, pero digo, a las pruebas me remito y creo que quedó bien claro que ni Butler ni Urías lo terminaron aceptando y que muchos de aquellos que lo han historizado concluyen de la misma manera, ¿sí? Hasta el día de hoy por lo menos no he encontrado nada al respecto. Pero las citas que mencionaste y que las van a comentar ahora de las fiestas y Elena, y esa Dani, increíble, ¿eh? Increíble, Sí, sí, sí. increíble. Es, es Va a correcto. dar Por que ahí, hablar, a partir de ahora, esa cita va a dar que hablar, ¿eh? Va a dar que hablar mucho. es correcto. Roberto, por ahí tenías alzada la mano un poco cuando Leandro hablaba. ¿Qué querías comentar? No, era solamente lo que él contó después, que había habido una historia prueba con una historia previa con Wagner padre, donde, por decirlo así, no sé, presentó 10 puntos, uno de esos 10 puntos era que la ley en Gálatas eran los 10 mandamientos, pero los otros 9 estaban equivocados. Entonces a Elena se le mostró que Wagner padre estaba equivocado. Quizás no con respecto a ese punto, pero sí con respecto a todo lo demás. Entonces Butler se agarra de eso para decir que todos los pioneros, que Jaime White y que la misma Elena de White habían estado de acuerdo en que Wagner padre estaba equivocado, incluso con respecto a la ley en Gálatas. Lo quiso Pero condicionar de esa forma. ahí, Robert, el asunto con Wagner padre, lo que yo entendí, lo que leí, es que es el tema de las dispensaciones, porque entiende que era la ley moral, pero entiende de que la diferencia del antiguo y nuevo pacto estaba, o sea, el parteaguas era la muerte de Cristo. Exactamente, así es.
Y no es lo Tal cual. correcto, ¿sí? Como vos lo presentaste, que el nuevo pacto viene desde el Edén. Desde el Edén, exacto. Había una mala intención de Butler queriendo usar el pasado para emparentar a Wagoner hijo con Wagoner padre y decirle a Elena, vos ya le dijiste a Wagoner padre que estaba equivocado, terminemos con esto, decirle a Wagoner hijo que está equivocado. Y ahí es donde, bueno, Butler se equivocaba. Claro. Emma, por ahí te he visto serio, asintiendo con la cabeza. Opinión, por favor. Sí, hay una película, yo se la recomiendo, se llama Cómo todo comenzó, donde cuenta un poco la historia de los pioneros, de Elena G. de White, sus primeras visiones, que es muy didáctica para todos aquellos que por ahí no vienen del ámbito adventista. Pero en una de las primeras visiones, Elena G. de White levanta una enorme Biblia, una Biblia muy grande, y empieza a señalar con el dedo una serie de pasajes bíblicos que eran amonestaciones puntuales para esa iglesia de aquel tiempo, ¿no? Eh, esa visión y ese gesto ilustra cabalmente cuál era la función de Elena G. White. Era señalar en la Biblia las cosas que no estaba viendo la iglesia. O sea, no era dar una nueva revelación extra bíblica o proveniente de Dios, pero a través de ella. Ella no iba a ser una profeta que iba a agregar algo a la Biblia, no iba a ser la palabra de Dios como que agarramos los libros de Elena y los ponemos así siguiendo la Biblia, no, sino que la función de ella era señalar en la Biblia lo que la iglesia le estaba faltando. Y esto fue lo que pasó con el tema de la ley de Dios, con el tema de los pactos, con el tema de las fiestas en este caso. Mucha gente piensa, porque nosotros con Leandro por ahí venimos hace varios años hablando acerca de las fiestas solemnes, y la gente, y sobre todo en el ámbito adventista, cuando nos ven o nos escuchaban por aquel tiempo, decía, miren, esta gente son judíos mesiánicos, ¿no? Pero en realidad eran los libros de Elena G. de White que a la manera de aquella visión señalaban en la Biblia ciertos pasajes que nos mostraban que las fiestas estaban vigentes. Entonces nosotros leíamos ahí que Elena decía en Patriarcas y Profetas, sería bueno que celebremos una fiesta de las cabañas. Nosotros, pero ¿cómo la fiesta de las cabañas si eso ya está abolido en la cruz del Calvario? Íbamos a la Biblia, investigábamos y en ninguna parte nos decía que las fiestas estaban abolidas, ¿no? Entonces, ese capítulo de Patriarcas y Profetas que hoy citaste, Robert, la ley y los dos pactos, ese capítulo es crucial. El hermano Arturo también estuvo presentando un tema sobre eso. Así que todos los hermanos adventistas que están mirando este video, vayan a Patriarcas y Profetas, porque esto no surgió de un repollo, esto surgió de lo que vivió nuestra iglesia, lo que recibió la sierva del Señor, y que todavía estamos luchando con eso, todavía estamos peregrinando en el desierto. Con respecto a la presentación, 10 puntos, Roberto, la verdad es que Dios dirigió todo. El tiempo de demora fue compensado por la pasión, así que yo le dije, viste, que no la haga muy larga, pero bueno, él tenía unas cuantas diapositivas, pero sin pasión las cosas no salen bien, así que bueno, agradecido a Dios por eso, porque se transmitió la idea y creo que los comentarios fueron puntuales y concretos a destacar las cuestiones, ¿no? Claro. De si nos damos cuenta de lo que Elena está diciendo, ¿no? Así que bueno, agradecido a Dios por la presentación de hoy y esperemos que quede, como dijo Leandro, ¿no? Un material de referencia para todos los que quieran investigar este tema. Todos Claro. los que predican van a entender lo que les digo, que físicamente, por más que uno esté sentado en un sillón, también hay una afectación física, porque lo mental transmite lo físico. Y les aseguro que después de haber trabajado en estas citas, que muchas de ellas, o sea, este material también viene de ustedes, o sea, yo lo que hice fue compilarlo, pero les aseguro que necesito dormir por lo menos 2 días seguidos, porque por lo menos en mí los sentimientos que causan estos temas, haber aceptado esta verdad, me han dejado agotado físicamente. No es un juego, no es un programita más, o sea, no, creo que es lo más serio que por lo menos yo he hecho en mi vida. Coincido plenamente contigo. Igual la diapositiva
¿Qué te puedo decir? Bueno, no la diapositiva, sino el documento como tal que por lo regular yo genero para utilizarlo como base a mis temas. Este en particular, el que se presentó el día de ayer, fue algo que estuvo dando mi vuelta a mi cabeza. Me dormía con esto, me levantaba con esto, lo platicaba con mi esposa. Así que te súper entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es algo de vital importancia que hoy por hoy debemos estar compartiendo, porque es muy, muy indispensable, muy, muy indispensable. El día de hoy yo me acabo de enterar de algo, yo no sé, igual estoy un poco ajeno al contexto corporativo adventista, no lo sé. Me acabo de enterar de que existe una figura dentro de la iglesia que es el anciano de iglesia, esta persona que por muchísimo tiempo se puede reelegir porque es alguien que está atento a la grey, ¿no? Ahí de manera local. Hoy me entero de que existen ancianos mujeres. eh, yo no sabía, a mí me toman por sorpresa esto, y cuando habla a Roberto de toda esta información que parece que es ajena al mundo adventista, y después Elena G. de White dice, señores, deberíamos de tomar en cuenta todas estas normas dadas al pueblo de Israel porque es de utilidad para nosotros. Yo digo, pues claro, para estar evitando estas caídas, estos momentos bochornosos en donde uno se entera de este tipo de cosas tan obvias a la luz de la Biblia que no deberían de ser así. Digo, pues, cómo no están pasando? Porque estamos dejando afuera algo tan importante como es voltear a ver a la ley de Dios, que si sirvió para proteger a su pueblo, sirve para ahora. Dani, te estoy dejando al último, pero quiero escucharte también. Bueno, gracias Arturo y gracias Roberto. La verdad que impresionante el tema, lo disfruté mucho y un montón de citas. Me imagino eh, que debe haber sido difícil, ¿no? Elegir cuál sí, cuál no, y me hubiese encantado, me encantaría ver las otras, ¿no? Eh, mientras estabas hablando, me vino a la mente la forma en la cual Dios trabajó con el pueblo adventista, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Le aclaró el tema de los pactos con el mensaje. Le dijo, el pacto de Dios es que yo te doy mi perdón. Ah, y dicho sea de paso, empezó desde el principio. Ah, y dicho sea de paso, está la ley, pero yo te perdono, yo te perdono. Ah, y eso de la ley no lo haces vos, lo hago yo. No sé, me llamó la atención, digamos, cómo todo eso vino junto al mismo tiempo eh, al pueblo, ¿no? Y qué es lo que sucedió, o a la dirigencia. Hubo un endurecimiento del corazón. Y mi deseo y mi oración para cada uno de nosotros es que no repitamos la historia, ¿no? Del Israel Claro. antiguo y del Israel moderno, sino que recibamos todo lo que viene. La ley está enterita así ante nosotros, no es nuestra. Dios nos quiere ayudar, Él nos da su espíritu que nos hace caminar en su ley y nos está ofreciendo el perdón. Ya está. Abracémonos a esa promesa, abracémonos a esa promesa de perdón y de ayuda, porque él hará todo en nosotros. Así que me quedé con eso al final, ¿no? Sí, sí, tal cual. Ahorita con lo que dices, Dani, tengo un texto acá de Ezequiel 36:27, donde dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Pero primero dice que Él va a hacer que nosotros tengamos un nuevo corazón. Entonces, ese tema es así, en ese orden que tú lo comentas, yo te perdono, escucha mi voz, que de lo demás yo me voy a ocupar. Es el mismo, ahora con esta luz, yo no sé si qué les pasa a ustedes, van a la Biblia y empiezan a ver las parábolas, todo eso y se entiende, ¿no? Cuando la semilla es depositada sobre la tierra, va esa información necesaria en la semilla, cae sobre una buena tierra, la tierra es la disposición, y ahora el agua y todo el agua de vida, eso va a generar que crezca esa plantita. O sea, la tierra no hace nada realmente, recibe y recibe el agua viva y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, es impresionante. Leandro, ¿tienes algo que comentar? No, lo mismo que vos decís con respecto a los testimonios, que a partir de esta luz a mí me fue abierto otra dimensión en cuanto no solamente las revistas, sino sobre todo de la apertura que se le abre también a la sierva de Dios respecto a estos temas después del 88.
¿sí? Si uno tiene ahí la biblioteca electrónica y busca las fechas en inglés de sus publicaciones, lo que dijo Robert en parte de su tema, ¿sí? Y va, por ejemplo, a Patriarcas y Profetas, 1890, ¿sí? Una vida santificada, 89. Después, bueno, Patriarcas y Profetas. Después, Ministerio de Curación, que ahí también tenemos, 1905, referencias a la ley mosaica, ¿sí? La de Levítico, dentro. Y entonces empezás a ver que se le empezó a abrir otro panorama, más allá de que hay citas del 75. Entonces, a mí me surgió la misma sensación el año pasado cuando empecé a estudiar este tema, que cuando empecé a estudiar profecías y cuando empezó también a mostrarme el tema de la deidad, cómo todas las piezas de la escritura empiezan a encajar. Y eso está espectacular. Es Sí. la persona que sale al campo y encuentra ese tesoro escondido y compra el campo. Yo me quedé con esa imagen y realmente no es una cuestión de geek, de nerd, de estudiante nada más, sino de el Señor está llamando a un pueblo que se enamore de su palabra, y estas cosas a mí realmente me enamoran, entenderlas, comprenderlas, saber que todo encaja, todo está perfecto. Bueno, es otra comprensión distinta, ¿sí? Lo que dije con respecto a los Amén. pioneros también tiende en ese sentido, no es solamente hablar mal de un pionero, sino por entender que no hay a veces nosotros tratamos de homogeneizar todo y está bueno tener la noción, el contexto de todo, ¿sí? Que no da todo lo mismo, todo igual, y poder entender, sí, de que hubo falencias, pero también, como bien dice Dani, de ese poder perdonador que se abre de una manera fenomenal y que es muy sencillo. Amén, amén. 100% en lo que dices. Pues bueno, hemos llegado al final, nos estamos pasando bastantito de esto. Sí, Ahí, Roberto, Robert. por favor. Roberto. El audio, Robert, nada más. Ah, perdón, ahí está. Decía que no quería terminar sin una pequeña reflexión, y es cuando uno se dedica a llevar el mensaje, tiene un propósito, o sea, no lo hace por el mismo hecho de, bueno, tiro la información y arréglense, o sea, uno quiere un objetivo, que generalmente ese objetivo lo alcanza Dios, uno no lo alcanza, pero uno quiere verlo, quiere ver ese fruto. Y yo sé que en este momento de la historia adventista hay dos bandos, al igual que lo hubo en Minneapolis, y hay dos bandos que están peleando con las mismas temáticas que se pelearon en Minneapolis. Y yo quiero decirle a mis hermanos, tanto de la iglesia adventista organizada, también como a los distintos ministerios de la fe del Padre y el Hijo, a los hermanos de Pioneer Health and Mission, a los hermanos de Juan 17:3, a los hermanos de la Antorcha Profética, que mi deseo desde el fondo de mi corazón es que desaparezca ese espíritu con raíces de amargura como los que hubo en Minneapolis. Que desaparezca. Yo no quiero pelear. Yo no hice esto para pelear, no hice esto para tener razón, ni hice esto para tener más like. Hice esto para que todos puedan ver lo que el Señor nos ha mostrado. Y no me lo mostró a mí porque yo sea especial. Se lo muestra a todo aquel que tiene sinceridad y que está dispuesto a olvidarse de las ideas preconcebidas. Y yo quiero que todos estemos en el mismo lado, no quiero que haya un bando ganador y un bando perdedor. Quiero que todos estemos predicando el mismo mensaje del tercer ángel, que todos juntos como pueblo podamos recibir la lluvia tardía y que alcancemos a los otros. O sea, el enemigo es Satanás, el enemigo no es, o sea, no es las fiestas contra no las fiestas, pero para eso tienen que dar un paso que es abandonar las ideas preconcebidas y dejar que el Señor les muestre esta luz. Y no somos más especiales nosotros que ustedes. Es simplemente una cuestión de tiempo, de experiencia, y de verdad deseo y le pido a Dios que todo este material ayude para que muy pronto podamos dejar de ser dos bandos y podamos estar todos juntos. Amén, amén. Comparto completamente lo que comenta Robert. Ese es el espíritu que debemos de tener. Y igual nos coordinamos, Leandro, para organizar la información que hasta acá se ha generado, colocarlo en los portales que estamos acá representados. Yo tengo ¿Sí? creo
tener hasta ahora todos los PowerPoint, así que los subo en PDF, los comparto en Verdad Presente, los subo a Telegram, y bueno, ahí después ustedes Sí, lo hay el van compromiso de todos de incluyendo. estarlos compartiendo. Dale. Claro, pues bueno, para cerrar, Dani, yo te voy a pedir por favor que puedas hacer una última oración para todos los que estamos presentes acá y tienen la oportunidad de hacerlo, por favor, arrodillémonos, siempre esa va a ser la mejor forma para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la presentación de esta noche, por las citas leídas. Señor, queremos implorarte que tú estés con cada uno de nosotros, con cada uno de los oyentes, con cada uno de los que vayan a escuchar este mensaje, Señor, para que la palabra que fue dicha en esta noche pueda caer en un terreno fértil. Señor, que la palabra tuya pueda ser oída, pueda ser atesorada y guardada en el corazón y que pueda traer su fruto. Señor, sin ti reconocemos que no podemos hacer nada, por eso te damos gracias por el regalo de tu Hijo. Te imploramos que nos cambies en nuestros corazones para poder recibirte y que nos ayudes a entender y a comprender lo que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos a ser fieles hijos tuyos, ayúdanos a recibir tu ley en nuestros corazones y a estar siempre tomados de la mano de Cristo. Te rogamos que nos protejas en esta noche, que nos vamos a descansar y que nos acompañes en el día de mañana. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Nos estamos viendo el día de mañana en el horario de 9 de la noche, horario Argentina. Ahí cada uno de ustedes puede ir haciendo los cálculos para su propio país. Aquí en México a las 7 de la noche, de la tarde. Así que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte Hasta saludo mañana. a todos. Bendiciones. Saludos. Buenas noches. Estamos viendo. Chao, chao.